Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Un gran saludo a todos los que nos ven en estos momentos. Bienvenidos una vez más a una transmisión de Autores Increíbles, que como siempre, transmitimos todos los viernes a las 6 de la tarde. A no ser que alguno de algunos eventos ataquen nuestra voluntad, como ya ha pasado en algunas ocasiones, que queremos hablar sobre esos temas. No olviden darle un gran like a esta transmisión, compartir con sus amigos y seguir a la página de Relatos Increíbles, en donde encontrarán todos los números de nuestra revista que se han publicado, las nuevas convocatorias que se van a publicar y, como no, estas transmisiones que están todos los viernes a las 6 de la tarde con ustedes. Decía antes que a no ser que algunos eventos ataquen nuestras voluntades, justamente porque siempre que queremos tratar ese tipo de temas, pues nos ocurren algunos eventos extraños. Ya nos pasó en alguna ocasión en donde quedó Isa con Merlín hablando de alguno de estos temas un poco tenebrosos y escalofriantes, y también en cierto momento las máquinas, cuando hablamos de ciencia ficción, interrumpieron con nuestra voluntad de publicar exactamente a las 6 de la tarde. Bueno, pues nos acompaña en estos momentos Merlín, nos acompaña también Rodrigo Barraza, desde México, desde Perú, perdón, y está con nosotros Isa Arboleda, desde México. ¿Cómo estás, Isa? Bien, muchas gracias, Javier. ¿Ustedes cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Una vez más acá para conversar un poco de este tema serio, a la vez espantoso, espectral. Merlín, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Encantado y con hartas ganas de asustarme, con hartas ganas de asustarlos y con hartas ganas de darle a la gente lo que quiere en octubre, que es terror. Y vamos a dar terror hoy día. Así es. Hoy día hemos venido a asustarnos. De aquí salimos o ilusionados o meados, una de dos. Pues sí, realmente esperamos pasar un poco de susto. Bueno, vamos a saludar a nuestros donadores de Patreon, que son Aleili Málaga, Salvador Ortiz, Omar González, Pedro Castro Puente y Falco Rivera. Muchas gracias a ustedes, chicos. Ustedes podemos seguir con este bien. Vamos a presentar en estos momentos a Rodrigo Barraza. Él es licenciado en Educación y docente de la Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo, ganador del premio certamen de cuento a imagen y semejanza del Perú en el 2014, y tiene publicada alguna antología titulada 11 huellas bajo tus ojos. No sé si se me escape algo, Rodrigo. Sí, gracias por la presentación. También he publicado el año pasado mi libro Espejos de Barro, y también colaboré en la revista de Relatos Increíbles. En un número he colaborado con un relato fantástico. Y bueno, siempre me ha gustado lo de esa temática, ¿no? Lo oscuro. Eso se ve en mi primer libro, y precisamente vamos a hablar un poco de esos temas, ¿no? De esos temas de los fantasmas. Gracias. Eso está genial, justamente por eso estás aquí con nosotros, y sé que nos vas a aportar muchísimo a las dudas que tenemos en estos momentos. Gracias. Bien, por otro lado está Merlín, que nuestra querida Isa Arboleda nos va a hacer el favor de presentarlo. Perfecto, tenemos con nosotros a Merlín Chambi Gallegos. Él es egresado de la carrera de Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente difunde el conocimiento histórico por YouTube con su canal llamado La Biblioteca de Merlín. Pueden buscarlo, tiene contenido muy bueno.
También es aficionado a la literatura, la música y los libros y es un entusiasta recopilador de mitos orales en las provincias de Perú. Además de eso, es nuestro productor técnico ejecutivo, gracias al cual también estamos en este espacio, porque francamente sin él no tendríamos idea de qué hacer. Él es el que salva nuestros pellejos todos los viernes, como probablemente lo tenga que hacer el día de hoy. Muy probablemente. Y, ¿qué otra cosa? Y bueno, también pueden encontrar sus relatos en la revista Relatos Increíbles. En el número 17 podemos encontrar uno de sus relatos, buenísimo, por cierto. Entonces también los invitamos a seguir la lectura de esta revista, donde también van a poder encontrar a estos dos invitados que tenemos con nosotros el día de hoy. Y antes de que se me olvide, tenemos 2 felicitaciones de cumpleaños. Tenemos que pasó el cumpleaños de Isabel Sabogal, una de las escritoras de la revista, a quien queremos muchísimo, que ha estado en programas aquí con nosotros, y también tenemos al pequeño retoño del editor de esta revista, Héctor Manuel Vicente, que hoy también cumpleaños. Salud por ellos. Y antes de que se me olvide, le toca chancla a Javier, porque otra vez se le olvidó el nombre de mi mamá en los de Patreon. Preséntala tú, Isa, por favor, y yo la agendo de nuevo. Sí, porque siempre hay una chancla volando por acá. Siempre hay chancletazo para Javier, siempre tiene que haber. No te preocupes, pronto va a salir tu meme, en estos días ya lo saco. Y bueno, en este caso sería agradecerle también a Eli Jiménez, una de nuestras Patreon, y mi mamá. Primero es Patreon, luego es tu mamá. Ese es el orden. Es una de las personas que nunca nos abandona, que siempre está con nosotros, que siempre nos apoya en sus comentarios y que de verdad agradecemos muchísimo sus preguntas y sus aportes en este canal. Bien, chicos, bueno, vamos a comenzar a hablar de esta temática tal vez milenaria, ¿no? Tal vez es un asunto que atañe a la humanidad desde los principios de sus tiempos. Algunos dicen que están siempre con nosotros, algunos dicen contactarlos y otros dicen incluso poder cazarlos. Pero en concreto, chicos, ¿qué son los fantasmas, Rodrigo? Bueno, habría que partir de la creencia de que cuando una persona muere, simplemente el cuerpo es algo pasajero, ¿cierto? Es algo efímero que se descompone y, bueno, completa su ciclo. Sin embargo, en el caso del alma, esta energía se puede manifestar de muchas maneras, y de ahí que venga la concepción de que hay una energía positiva y una energía negativa, ¿no? Como en todo, ¿cierto? Como la dualidad de la vida, ¿no? Si no hay bien, no hay mal, si hay bueno, hay malo. Entonces, probablemente esto de los fantasmas es ligado al terror, sería eso, ¿no? Estas energías negativas de las personas, según cómo han vivido su existencia, qué papel han cumplido en este mundo y después de ello lo que venga, ¿no? Esa manifestación que puede ser mediante espectros, condenados, almas en pena, y de ahí los mitos clásicos, ¿no? De que estos atacan a las 3:30 de la mañana, 3:33, me parece que dicen, ¿no? Que te van a jalar de los pies si has sido malo, y de los sonidos también que se escuchan, ¿no? Por ejemplo, acá en esta cultura, en la cultura popular de acá de la zona donde yo vivo, que es Huaraz, acá, por ejemplo, se da la creencia de que si una persona fallece, si ha estado en tu casa, por decir alguien, y luego muere esa persona, viene a recoger sus pasos, ¿sí? Viene a recoger sus pasos y hay un sonido extraño que hace, pese a que no haya nada en la casa, cuando hay todo silencio, y se dice que es porque esa persona está recogiendo sus pasos, ¿no? Esa, por ejemplo, podría ser una de las tantas creencias que se dan sobre esto, sobre los fantasmas. Ok, Merlín, ¿qué opinas al respecto? En primer lugar, saludar a Isabel Sabogal, una gran amiga de aquí de Relatos Increíbles. Un saludo de aquí hasta la distancia, está en el otro extremo de Europa. Y un poquito más cercano, acá nomás, está el hijo de Héctor Huerto,
que también es su cumpleaños el día de hoy. Un saludo, un fraterno saludo para él y su gran familia, que es el jefazo, ¿no? Quien permite todo este espacio de difusión cultural que no debe morir. Y hablando de morir, bueno, estamos hablando de fantasmas, ¿no? Estamos hablando de fantasmas. De hecho, que bajo el rigor de la ciencia histórica, hablar de fantasmas es pues, condenarte al ostracismo académico, ¿no? O sea, no puedes hablar de eso porque la academia no lo permite, ¿no? Sin embargo, dentro de lo que es el folclore popular, ¿no? El pensamiento popular, existe la idea, ¿no? De que hay una trascendencia del cuerpo, una trascendencia de la materia después de la muerte. Justamente hablando de eso, hay un historiador, si me equivoco es francés, Philippe Ariès, que hace un libro que se llama La muerte en Occidente. Es un libro chiquitito, delgadito, pero yo creo que es el manual perfecto para todo aquel que piensa que se va a morir y no sabe qué va a venir después. Y es justamente las actitudes ante la muerte, ¿no? O sea, parafraseando un poquito a Philippe Ariès ahí, él menciona que nuestro miedo a la muerte parte de la angustia de no haber existido lo suficiente. O sea, no le tememos a la muerte per se, ¿no? Sino tememos a no haber existido lo suficiente, ¿no? Entonces, justamente como una especie de mecanismo, ¿no? Por esa ausencia de la prolongación de la existencia, puede ser que aparezca esta idea, pues, ¿no? De la materia que evoluciona hacia algo más incorpóreo, hacia algo menos sustancial, pero que a la vez conserva la esencia del ser humano, ¿no? Que sería en este caso los fantasmas, ¿no? Ahora, obviamente, bajo esta lógica, ¿no? Esta lógica de que es una explicación casi ya que roza lo antropológico, se podría decir que sí pueden haber ciertas manifestaciones, quizá, ¿no? Creo que todo el mundo, al margen de que si eres, no sé, pues, un apegado a la ciencia del estilo Mario Bunge, o eres un posmoderno, o eres, no sé, un marxista, etcétera, todos hemos tenido algún tipo de experiencia inexplicable. O sea, siempre todos en algún momento hemos chocado lo inexplicable. Y ese justamente es lo que nos lleva a preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué hay después? ¿Qué sucede después? O sea, acaba aquí todo, realmente somos una pasión inútil, como decía Sartre, aquí queda nuestra existencia, o hay una idea de que trascendemos hacia algo más, ¿no? Y bueno, los fantasmas son un ejemplo de esto, ¿no? Esta idea de la trascendencia del alma, que se va a ver pues ricamente manifestado en la literatura oral y en la literatura escrita, ¿no? Que es justamente una de las, se puede decir, materias primas de los escritores de terror, la idea de los fantasmas, ¿no? Así que, bueno, hablemos de fantasmas el día de hoy. Isa, Javier. Bien, chicos. Bueno, se han presentado a través de la literatura, de la historia, a través de diferentes formas, a través de diferentes maneras. Su sustancia o su substancia tiene que ver con diferentes formas en que se presentan, ¿no? Está el cliché de la sábana blanca, que se mueve por los pasillos, por los casillos, por los pasillos o por los castillos, perdón, entidades que mueven cosas, figuras humanas después de muertos, pero en concreto, ¿de qué están hechos los fantasmas? ¿Ustedes qué creen que sea la materia que compone a un fantasma? ¿Merlin? Sí, tienes que decirnos a quién, porque como estamos en un ambiente bien impersonal, no podemos ver la dirección de tu mirada, Javier. O sea, sí, ¿no? Un guiñito, ¿no? Vale. A ver, bueno, siendo un poco corto, porque yo a veces soy un poco loro, por favor, me detienen en ese momento, por favor. ¿De qué está hecho un fantasma? Bueno, o sea, para empezar habría que plantear de qué está hecho el alma, ¿no? Hay un tratado, corríjame si me equivoco, creo que es de Aristóteles, que se llama Sobre el alma. Y una de las preguntas que se hace Aristóteles es justamente ¿en dónde reside el alma? ¿Dónde se encuentra el alma? ¿No? O sea, nosotros tenemos la idea de que está en la cabeza, ¿no? Pero Aristóteles viaja más allá, ¿no? ¿Qué pasa si partimos el cuerpo en 5, en 6? ¿En qué parte realmente reside el alma? ¿El alma se divide en 5 o reside solo en una de las 5 partes, ¿no? Y si me hicieras una pregunta de ese tipo, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente el alma o de qué está hecho el fantasma en sí? Yo diría que es un rezago del alma, ¿no? Está hecho de esa parte de nosotros que ha renunciado a la materia
como lo leí muy bien en una novela excelente, hemos renunciado a la dictadura de la materia, ¿no? Todas esas cosas que no nos permite hacer el cuerpo. Yo, pues en mi caso, imagínate, pero yo quisiera hacer un montón de cosas, pero no puedo, pues, ¿no? El peso y todo el asunto no me deja, ¿no? Entonces, si fuéramos, pues, ¿no? Seres incorpóreos, ¿no? Seres, así, abstractos, podríamos hacer un montón de cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que personalmente, definitivamente, si existiera un fantasma, este sería un eco del alma, si es que no es el alma en sí misma, ¿no? Bien, Rodrigo. Bueno, como ya te decía, creo que es más bien una energía, ¿cierto? Es una energía que es una composición etérea, si podemos llamarlo así, que no se puede palpar, no es tangible, pero que sí se puede percibir por los sonidos, por alguna energía, por alguna fuerza que puede ser, y que depende pues de la persona cómo ha vivido, ¿cierto? Si consideramos eso, por ejemplo, podríamos asociar a muchos fenómenos paranormales y que también tienen cierta explicación. Sin embargo, hay una oposición a esto, porque también recordemos que la mente humana es poderosa, pero también es muy engañosa. Por ejemplo, los fenómenos que uno cuando ve en el cielo, ¿cierto? Una nube y la gente dice, yo veo ahí a una persona, dice, o yo veo una figura de un gato, en una piedra yo veo algo, entonces lo asocian, ¿no? Con el fenómeno de la pareidolia, ¿cierto? Que es el recordar dibujos que hemos visto y los representamos ahí. Por eso es que algunas personas, cuando ven una imagen en algo, dicen ahí está la Virgen, por ejemplo, ¿no? Incluso le rinden devoto, culto le rinden, ¿no? Entonces, pienso que es esa energía, ¿no? Que nosotros finalmente somos energía, que seguimos en este mundo, o probablemente en el otro mundo, no lo sé, pero es esa energía que se manifiesta a las personas, ¿no? Y hablando un poco de esto de las pseudociencias, ¿cierto? Que tendría que ver con esto, porque, como le había dicho Marlene, esto no es algo verificado al 100%, es muy debatible. Existen los fenómenos paranormales dentro de esto, ¿cierto? Las psicofonías, por ejemplo, ¿cierto? Las psicofonías que ya seguramente sabemos de esa pareja de esposos que indagaban sobre estos fenómenos y que tienen claro, los Warren, que tienen su museo, ¿cierto? Una casa museo donde están albergados los objetos malditos y todo eso. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Esa energía se sigue manifestando, ¿no? Incluso en los seres queridos, mediante los sueños también se pueden manifestar estos fantasmas. Es que justamente surgía la pregunta, o a mí me surgía la pregunta, o nos surgía la pregunta con Isabel, porque, y está relacionada con alguna pregunta del público, justamente porque hablamos también muchas veces de este tema de las dimensiones, ¿no? Y uno se pregunta, si en esta dimensión, estamos hechos de materia, de masa, si ellos pertenecen a otra dimensión, que es la otra pregunta, ¿ellos pertenecen a otra dimensión o están dentro de nuestra dimensión? Y si perteneciesen a otra dimensión, pues también tendrían su forma de manifestación, no sé cómo explicarlo. Si aquí somos masa, ¿qué son ellos en el más allá? ¿No? Yo ahí no sé si pudiera hacer como una pequeña intervención. Yo considero que los fantasmas son ecos, o sea, son ecos de una vida que ha pasado por este mundo. Entonces yo, de acuerdo a lo que yo creo, son de las presencias que han pasado en este camino, en este plano, se quedan esos ecos, y para mí esos son los fantasmas, y que tienen distintos tipos de manifestaciones dependiendo de las personas con las que fueron cercanas, de los hechos ocurridos a lo largo de su vida. Entonces, digo, en mi caso, que yo soy creyente de fantasmas, sí considero que son esos ecos que se han quedado en este mundo por alguna circunstancia y que se le manifiestan a determinadas personas por motivos muy específicos. Digo, sí entiendo que no todos creen en el asunto, pero pues no sé si voy a meter mucho debate diciendo que yo definitivamente sí, pero sí. Es que justamente está el debate en el sentido de que los fantasmas se les ha achacado diferentes formas o manifestaciones. Algunos incluso dicen que son proyecciones de nuestra vida, es decir, que en el más allá
o que cuando partimos quedan en este mundo proyecciones de nuestra propia vida. Es decir, si antes te levantabas a las 6 de la mañana y recorrías de tu pieza al baño y del baño a la sala, vas a seguir, ese acontecimiento se va a seguir repitiendo y repitiendo a lo largo de la vida, porque es la forma en que yo entiendo los ecos o las proyecciones que quedaron de esta persona cuando se fue o cuando falleció. Entonces, yo le preguntaría a Isa justamente a qué te refieres con este asunto del eco, de ser ecos de las personas que han habitado este mundo. Me refiero, por ejemplo, ya ven que en un espacio con cierta acústica, la voz es una y lo que resuena de regreso es ese eco. Para mí un fantasma es algo similar. O sea, es una vida y lo que queda de resonancia es ese eco que nosotros conocemos como fantasma. Digo, es una opinión muy personal, pero así es como yo lo percibo. O sea, como si fuera una resonancia que queda de una vida. De hecho, disculpa que te corte, Isa, de hecho esa es una de las cosas que más se suele asimilar o aseverar sobre el tema de los fantasmas, justamente de que son ecos de la persona. O sea, no es la persona en sí, dicen, ¿no? Sino es un remanente que ha quedado de su existencia. Y justamente pasando un poquito al tema, ¿no? De lo fáctico, de lo real, ¿no? Por ejemplo, hay una historia de fantasmas muy buena que se cuenta en el Castillo Real Felipe. El Castillo Real Felipe es un castillo que está ubicado aquí en Perú, en la ciudad de Lima, en la parte del Callao, que fue escenario de los años más convulsos del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, de la época de post-independencia y también previa a las guerras de la independencia. Y especialmente en los Torreones, donde se produjo pues el gran encierro de la aristocracia limeña, que era reacia a los cambios, y murieron un montón de gente ahí adentro. Fue varios meses que estuvieron encerrados y fallecieron. Y siempre cuando uno hace esas visitas allá al Real Felipe, las historias clásicas que te cuentan es que en los Torreones, que es donde la gente se alojaba y estuvo pues ahí recluida bastante tiempo hasta morir pues de hambre, de enfermedades. Incluso ahí fallece uno de los primeros presidentes del Perú. Hay quien dice que fue el primer presidente del Perú, todavía encerrado en medio de esta situación complicadísima. Te cuentan de que hay continuamente historias de que se aparece una niña, se escuchan voces, se pierden algunas cosas. Incluso si nos vamos quizás un poquito al extremo, ¿no? De lo que puede ser una investigación de ese tipo, porque es bien difícil hacer una investigación de ese tipo al no contar con herramientas de medición precisas. Pero hay unas cajitas que le llaman Spirit Box. No sé si han escuchado eso, Isa, Javier, Rodrigo. No. No sé qué hago yo al salir de eso, pero las Spirit Box son unas cajitas que emiten ondas radiales, al parecer, y que cuando detectan presencias que emiten también ondas radiales, estas se comienzan a chocar y generan interacción. Eso es algo que utilizan, por ejemplo, muchas personas que quieren hacer incursiones paranormales a lugares en los que están supuestamente cargados de energía y todo ese asunto, ¿no? Y siempre que se lleva el Spirit Box al Real Felipe, se encuentra, o sea, se escuchan por ahí susurros, algunas palabras. Hay quienes le atribuyen a que son emisiones radiales perdidas, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, cuando uno mira esos experimentos, en algunos casos esto que vamos a llamarlo, ¿no? El fantasma, perdón, me atoré, el fantasma me atoró. El fantasma conversa con la persona, llega a mantener un pequeño diálogo. Entonces, o sea, que como uno como que dice, ¿no? Pero eso no es, ¿no? Y bueno, como les decía hace un rato, ¿no? Creo que todos hemos tenido alguna experiencia de ese tipo. Ya me tocará contarlo más adelante aquí atrasito, nomás acá apenas, aquí. Así que ya me tocará contarlo ya en su momento. Y va a haber un espacio justamente para que hablemos de las experiencias que hemos tenido cada uno con fantasmas, ¿no? Que también hay que hablar desde lo vivido, desde la vivencia. Porque aquello de los fantasmas también funciona como aquel refrán sobre las brujas, ¿no? No hay que creer en brujas, pero de que las hay, las hay. Y tal vez la racionalización de nosotros nos dice no es posible la existencia de los fantasmas, o por lo menos no es posible comprobarla hasta el momento. Pero seguramente, como decía Merdín hace un momento, todos hemos tenido alguna experiencia de tipo paranormal, todos hemos tenido una experiencia que no hemos logrado explicar e incluso bajo la luz de
de las formas de medición científica, ¿no? Que nos pueden dar miles de explicaciones, pero seguimos diciendo, pero yo lo vi, pero yo lo viví, yo lo sentí. Isa, creo que tienes alguna pregunta. Sí, justo. Hablando sobre el tema de fantasmas y que se puede ampliar muchísimo, también lo vemos que este fenómeno está presente en mitos y en leyendas de todo el mundo. O sea, no es una cuestión regional, es una cuestión internacional, es una cuestión mundial. Entonces ahora me surge la duda de cuáles son los fantasmas más famosos. O sea, cuáles son los que se les vienen a la mente cuando alguien dice fantasmas. No sé si Merlín pudiera darnos el pie con esto. A ver, su máquina, me has puesto en jaque, ¿ah? Lo que pasa es que, a ver, si hablo de fantasmas famosos, pero sería un fantasma que se nos haya cruzado a todos, o al menos que tengamos todos una historia en común con ese fantasma. A ver, poniéndome a pensar un poco, hay un caso bien, ¿cómo se le podría llamar? Bien famoso, que está ubicado, bueno, no es un fantasma en sí, pero sí es un lugar en el cual la gente va mucho a buscar fantasmas. Más o menos podría responderlo por ese punto. Hay una ciudad que está al sur de Lima, que se llama Chilca, que es famosísima porque muchos aficionados a los ovnis, ¿no? Van a ver ahí sus avistamientos, hacen vigilias y todo el asunto, ¿no? Pero, bueno, el tema de los ovnis es otra cosa. Pero en el caso de los fantasmas, hay una cueva, hay un cerro que se llama el Cerro Yaya. Si pudiera ponerlo, pondría, pero como producción está hablando acá ahorita, no puedo ponerlo. Pero hay un cerro ahí que se llama el Cerro Yaya, que tiene unas cuevas bien relativamente grandecitas, ¿ya? Y en estas cuevas se cuenta mucho que hay actividad de fantasmas, ¿no? Se pueden buscar si gustan en YouTube ahí, ¿no? Ponen Cerro Yaya, Chilca. Hay un montón de gente que va allí a buscar, ¿no? Experiencias raras, ¿no? Experiencias paranormales. Y es como que uno de los puntos calientes, vamos a ponerlo así, uno de esos puntos calientes donde se puede, ¿no? Tener algún tipo de experiencia, ¿no? Aparte que se menciona, bueno, esto sí no lo he confirmado ya, pero al menos la gente de Chilca menciona, ¿no? Que en esas cuevas anteriormente eran lugares de los piratas, ¿no? Donde escondían sus tesoros, los bucaneros, los piratas, ¿no? Escondían sus tesoros por ese lado y lo mantenían oculto en esas cuevas justamente, ¿no? Incluso tienen ese nombre, se llaman así, la Cueva del Pirata, se llama de esa manera, ¿no? Y bueno, habrá que ver cuánta gente habrá muerto ahí adentro, porque al menos según lo que leí en Edgar Allan Poe, cuando se entierra un tesoro, se mata al que conoce la ubicación, que es el que justamente le va a meter pues, las palas con arena, ¿no? Entonces puede ser que haya por ahí, a lo mejor. Al menos yo sí he escuchado de personas que me han dicho así explícitamente, ¿no? Merlín, ahí hubo algo que me tocó el hombro y éramos solamente 2 personas. Y la persona número 1 estaba delante de mí. Entonces, ¿cómo? Pues no hay otra manera de poder explicar. Y bueno, ¿no? Otro lugar que podría mencionar sería la Cueva del Infiernillo, que está en Marcahuasi, ¿no? La Cueva de Infernillo es una... Marcahuasi de por sí es otro lugar donde la gente va a tener experiencias místicas, con o sin ayuda, pero va a tener experiencias místicas, ¿no? Entonces, hay una cueva ahí que se llama la Cueva del Infiernillo, donde mucha gente va, visita ese lugar para justamente tener encuentros con fantasmas. Dice que también hay bastante actividad ahí. Y tanto fue el roche, porque mucha gente se metía y a veces terminaban perdiéndose, terminaban accidentándose, que la misma comunidad San Pedro de Casta, que es la que está previa a Marcahuasi, tuvo que sellar ese lugar. Porque habían demasiadas personas que se metían y decían que salían locas, incluso salían botando espuma. ¿Sabes que cuando uno bota espuma es porque se experimentó un miedo intenso, ¿no? Entonces, algo quizás hay por ahí, ¿no? Algo que no terminamos quizá de cuajar, como bien lo dijo Javier, ¿no? Es como el tema de las brujas, ¿no? De que existen, puede ser, ¿no? Quién sabe, ¿no? Claro. Por lo menos son temas que no hemos podido comprobar, ¿no? Exacto. Sí, por supuesto. ¿Y tú qué opinas, Rodrigo, respecto a estos, a fantasmas famosos o los primeros que se te vengan a la mente? Tendría que hablar sobre, por ejemplo, de las leyendas urbanas. ¿Ya? De las leyendas urbanas se conoce, siempre se habla de que la historia de aquella
puede ser mujer o varón, no sé, que se aparece a la medianoche, toma un taxi, se sube atrás, ¿no? Y avanza, llega al cementerio, baja ahí y desaparece. Y el taxista ve anonadado como ese ser sale, o esa señorita, ¿no? E ingresa al cementerio. Creo que esa es una de las más clásicas de las historias de fantasmas, Los ¿cierto? fantasmas de carretera, ¿no? Esos son los Claro, peores. sí, de las leyendas urbanas, ¿no? Precisamente creo que en todas las culturas están presentes, en todos los pueblos, en todas las regiones están, siempre hay eso. Y por otro lado, quizás también sería un poco hablar de aquellas almas que no han recibido, diríamos, no han sido buenas y han sufrido un daño, han muerto por ejemplo, por un accidente muy grave, muy fuerte, violentamente han muerto o han muerto sin cumplir su cometido y se convierten en condenados, ¿no? Es decir, almas que vagan en el caso de Perú, por ejemplo, en las zonas de las punas, en las regiones oscuras, en las zonas oscuras, y estos condenados destruyen, matan a las demás personas como una suerte de venganza, ¿no? Porque ellos también sufrieron eso, ¿no? Por ejemplo, también se dice que cuando ocurre una catástrofe aparecen muchos condenados, ¿no? Si hay un terremoto, pensando en el terremoto del 70 que hubo acá en Perú, especialmente en Ancash, destruyó prácticamente pues todo lo que es la zona de Ancash, ¿no? Muchas zonas, específicamente a Yungay, y después del terremoto vino un aluvión, un aluto. Entonces, imagínense, sepultó toda la ciudad de Yungay. Y de ahí, pues, se nace la leyenda de que hay mucha gente que no, como no cumplió su fin, no tenía por qué morir. Quizás fueron cuestiones inexplicables, pero bueno, se han convertido en condenados. Gente que está esperando que alguien los libere, si podemos llamar así, ¿no? Es que creen ustedes de repente en eso, ¿no? En esos rituales de liberación de las almas, ¿no? Sí, ese sería mi comentario. Ok. Y que es curioso porque esos rituales de liberación están alrededor del mundo también, ¿no? De repente los encontramos en África, pero también están en las culturas asiáticas, pero también gran parte de la cultura europea los tenía o los tiene. Y aquí también hay varias culturas indígenas que hacen, si bien no son exactos al decir que son liberación de fantasmas, sí hablamos de liberación de malas energías, ¿no? Que también es una interpretación. Y pensaba justamente en algo que decía Merlín con respecto a la cueva o a la catástrofe que mencionaba de Rodrigo, y es estos lugares que parecen portales, eh, podemos decir dimensionales, hacia un contacto con el más allá y que de cierta forma están prohibidos para el ser humano, pero también están estos lugares que han sido víctimas de catástrofes. Y pensaba aquí en Colombia, una tragedia que llegó a ser muy famosa, que es la tragedia de Armero. Y estalla el volcán Nevado del Ruiz y acaba, arrasa con todo el pueblo de Armero. Luego, pues la gente comienza a hablar, a opinar de que cuando iban o cuando van a este municipio arrasado por el volcán, pues terminan por encontrándose, sobre todo en horas de la noche, por encontrarse algunos ruidos, algunos movimientos que son bastante paranormales, ¿no? Y utilizamos la palabra paranormal con que son ruidos o acontecimientos que se salen o que rayan con la normalidad. De repente no se puede explicar como el movimiento de un animal o alguna luz que no se parece en nada, llega a ser más grande y a presentar comportamientos muy difíciles, los de las luciérnagas, por ejemplo. Eh, entonces, pues vamos a dejar hasta acá, hasta el momento. Javier, Vamos a ir a una pequeña pausa. Está bastante interesante esta charla. Pedir a todas las personas que por favor compartan este live, que den un gran like también, tanto en vivo como a la página. Pedir que por favor nos apoyen en Patreon, que sus aportes son los que hacen que podamos continuar con estas charlas, con estas conversaciones y también con nuestra revista. Y recordarles a todos ustedes que estamos con Merlín, con Rodrigo desde Perú, con Isar Boleida desde México y quien les habla, Javier Gómez desde Colombia. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de e-book como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Estamos de regreso con el programa Autores Increíbles. Espero no haberme equivocado en el nombre del programa, que luego nos pasa a todos todo el tiempo. Pero estamos de regreso en este programa. Estamos con Merlin Chambi y estamos con Rodrigo Barraza, estamos con Javier Gómez y conmigo, Isa Arboleida, desde México. Y antes de que se me olvide, nos pidieron unos saludos. Una de nuestros Patreon, o sea, Eli Jiménez, mi mamá. Saludos porque el día de hoy es cumpleaños de su hermano, o sea, de mi tío, Gerardo Jiménez. Entonces, antes de que se me pase, también en los saludos de cumpleaños que entran. Y algo que nos comentaba el público respecto a lo que estábamos hablando de fantasmas famosos, nos estaban haciendo el aporte también de los siguientes. Está La Llorona, que está presente en México y en Tailandia. Está El Hombre del Saco, que aparece en la cultura japonesa, los yokai, y también en la cultura latinoamericana. Y también hay presencias que se relacionan de alguna manera. El hombre lobo en Europa y en África, las sirenas, los hombres pez, los condenados. Hay una variedad muy grande que de una forma u otra pueden relacionarse con el aspecto paranormal. Y antes de que se me olvide, también pueden consultar en la revista de Relatos Increíbles. También tenemos narraciones acerca de fantasmas. De hecho, hay un cuento de Jesús Manrique en Relatos Increíbles sobre un fantasma de carretera, que es uno de los temas que estábamos hablando hace un momento. Entonces, no se olviden de leer la revista, también van a encontrar estos temas en las mismas publicaciones. Y, sí, el comercial. No, ya acabó el comercial, ya ves. Javier pensé que se había quedado así paralizado. Dije, ¿qué pasó con Javier? Se lo llevó el hombre del saco, dije. Y cuando movió los ojos, dije, ya, está con vida todavía. Me paralizó un fantasma. No, ni digas que sí ha pasado en este programa varias cosas. Sí ha pasado. Se nos ha cortado el programa en los peores momentos. Sí. Sí, entonces, no. Toco madera. Por dos. Vale, bien. Soñar, bien o mal, es insípido. Sí, quisiera abrir la siguiente pregunta con esta frase. Soñar bien o mal es insípido. Qué aburridos son los relatos de sueños. Por el contrario, el fantasma ayuda a pasar cualquier momento de vigilia o insomnio. Los relatos de fantasmas. Esto es de Roland Barthes, ¿no? Siempre hay algo que nos atrapa con los relatos de fantasmas. A diferencia de los sueños, ¿no? De repente lo que pasa en el inconsciente termina siendo menos importante que esos relatos de fantasmas. ¿Por qué los relatos de fantasmas a través de la cultura siempre nos han atrapado y siempre nos han distraído a la luz de una fogata o a la medianoche en una conversación familiar? Si quieres, Rodrigo. Sí, de todas maneras creo que al ser humano por naturaleza le gustan las historias. Creo que por ahí está la vigencia de la literatura, que va a seguir por mucho tiempo, sea de la manera que sea, ¿no? Si hablamos de fantasmas, sí, pues todos nos hemos juntado de niños a escuchar a las abuelitas, a las mamás, ¿cierto? Cuando éramos más niños probablemente. Y se generaba ese miedo y nos quedamos ahí, ¿no? Pese a que nos daba miedo, seguíamos hablando de eso. Y las mamás contaban las historias y a nosotros nos espeluznaban todo el cuerpo y no sabíamos qué hacer, pero aún así nos atraían, ¿no? Como por ejemplo esos relatos ligados también al demonio, a los fantasmas, ¿no? Que también son entidades negativas, al hecho de que estos seres, por ejemplo, también se pueden manifestar con forma de animales. Por ejemplo, algunos seres toman la forma de un animal.
por decir, se asocia mucho al que tiene patas de gallina, es el diablo, o se refiere al demonio, ¿no? Un ser que, por ejemplo, acá en Huaraz se contaba mucho de una historia, una leyenda urbana, se podría decir, de una chica que estaba bailando en la discoteca y de repente llegó un muchacho muy apuesto, que le llamó la Con atención y sombrerito. empezaron a bailar, empezaron a hacer clic y bueno, cuando estaba todo encendido, ya la chica vio hacia abajo y este ser tenía patas de gallina, ¿no? Entonces fue una algarabía, un susto, diríamos, ¿no? Un susto demasiado, pues, espantoso para todos y quedó ahí, ¿no? La chica terminó botando espuma por la Sí. boca, terminó loca Exacto. probablemente, ¿no? Es ¿Alguna lo que se vez, cuenta. perdona que Sí. te interrumpa, Sí. Rodrigo, pero alguna vez en la universidad he escuchado una conversación acerca de estos asuntos y era un debate un poco raro para un tema universitario, pero que fue bastante interesante y como siempre este tipo de relatos terminaba atrapándonos y era justamente porque era la variación de esta leyenda de la que estamos hablando en estos momentos. Y es porque aquí se presenta no patas de gallina, sino como patas de chivos. Entonces el debate que se daba era entre la misma entidad se ha presentado a través de los diferentes países de Latinoamérica de diferentes maneras o pues siempre están las explicaciones antropológicas de la variación de la leyenda, pero hay una posición muy interesante que defendía alguna de estas personas en la mesa y era, ¿por qué no pensar también que era diferentes manifestaciones de la misma entidad? Yo creo que ahorita tocaste un tema bien interesante, que es las variaciones antropológicas respecto a una misma idea, pero con adecuaciones de acuerdo al contexto en que se desarrollan. Por eso siempre hay puntos en común, pero siempre hay variaciones que se pueden explicar dependiendo del lugar en donde se están manifestando. Ok. Bueno, a Merlín le tocaron dos preguntas en una sola, ¿no? La primera, el interés de la humanidad con respecto a estas historias de fantasmas y por otro lado, sobre las variaciones de una misma historia. Ujú. Justamente, a ver, respondiendo lo primero, ¿no? Sobre el tema de los fantasmas y sus variaciones en otros países. ¿Por qué es tan popular el fantasma? Y yo creo que es porque es el ente paranormal más, ¿cómo se le podemos decir? Más cosmopolita que existe, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, ¿no? El Apayimay, ¿no? El Apayimay. Probablemente en México no han escuchado de él, ¿no? O de aquí, pues no sé, en Cracovia, no saben qué es el Apayimay. Pero si yo digo fantasma, phantom, o no sé, alguna de sus variantes en otros idiomas, el fantasma es universal, o sea, lo vas a escuchar en todos lados. Y es por eso que quizás se deba, pues, el impacto que tiene incluso en la misma literatura, ¿no? Pega porque es algo que te puede comprender cualquier persona de cualquier país. Todos tenemos una idea de lo que es un fantasma, ¿no? ¿Y cuál fuera la siguiente pregunta? Disculpa, tengo una muy mala memoria, perdón. Las variaciones. Ah, ya. Entonces, la pregunta era manifestaciones diferentes de una misma entidad o variaciones antropológicas de un solo relato, Merlín. Adoro la memoria de Javier, en serio. Javier es quien nos disciplina acá con el tema de las preguntas. A ver, justamente hablando acerca de eso, ¿no? De esas variaciones, no quiero dejar escapar este momento porque ya me han dado cuerda, así que ya prendieron la mecha. Rodrigo contó algo que yo también he escuchado, y es más, lo he escuchado por un familiar. Incluso lo hice en un video. Los que no lo saben, tengo un canal de YouTube, se llama La Biblioteca de Merlín, pueden verlo ahí nomás. Sí, es excelente el canal, a mí en lo personal me gusta muchísimo. Gracias. Si no, cortamos la transmisión, se queda. No, mentira. No, ¿para qué? Excelente, gracias por su gran apoyo y gracias por este genial espacio. Pero volviendo nuevamente a lo que realmente importa, el fantasma. Rodrigo mencionó algo que es lo de las patas de gallina. Y con eso quiero aprovechar para contar así, recontra rapidito, una experiencia que me contó mi tío. Un tío que del lado materno, que vive en Tacna, que es una de las provincias que está al sur del Perú. Y él trabajó un tiempo como chofer de una empresa minera. No voy a decir el nombre de la empresa, no quiero irme a cana mañana, no quiero irme a prisión mañana, ya, pero en una empresa minera no me trabajó. Y él contaba que dentro de del grupo, ¿no? De los que son los choferes que transportaban a los ingenieros desde las oficinas hasta las vetas mineras, hubo un caso
de uno de los señores que trabajaba ahí, que soltó una historia en un momento así en el que estaban confraternizando todos, ¿no? Él mencionaba que allá por los 80, por los 70 aproximadamente, los 80 si no me equivoco, él cuando era más joven estaba haciendo pues el servicio de transporte, uno de los ingenieros que eran uno de los vamos a ponerlo así, uno de los altos rangos de la minera, ¿no? Pero le pidió que le haga ese servicio a la medianoche, que lo lleve a la Beta a la medianoche. Entonces, ahí nomás ya le empezó a oler raro la cosa, ¿no? ¿Por qué el ingeniero me pide que lo transporte a la Beta minera tan tarde, ¿no? Pero bueno, él es un subordinado y tiene que estar, pues, ¿no? De alguna manera obedeciendo al que le está pagando. Y lo transporta efectivamente hasta la Beta. Entonces le dice, ¿no? Déjame hasta cierta parte y el resto avanzo yo. Entonces eso le pareció más raro todavía, ¿no? Pero bueno, dije, ya, lo espero. Dice, espérame acá con el carro prendido, por favor, quédate aquí, no te vayas, espérame acá con el carro prendido, ¿no? Y el ingeniero se mete, ¿no? El ingeniero se mete. Entonces, el tipo está esperando, pues, un buen rato, ¿no? Esperaba una hora, hora y media, y no se aparecía, pues. Entonces él tiene un miedo, dice, capaz le ha pasado algo al ingeniero, bueno, capaz, no sé, pero le habrá caído una piedra encima, algo, ¿no? Se preocupa y él con una linterna comienza a avanzar rumbo a la Beta. Y cuando él se acerca, se da cuenta de que, siguiendo el camino que había seguido el ingeniero, llegó hasta un punto que era un callejón sin salida, ¿ya? Y cuando él comienza a mirar, oye, ¿dónde está el tipo? O sea, ¿dónde se ha metido el ingeniero, no? Cuando llega, se da cuenta, alumbrando con la linterna, que en el piso habían pisadas. Y estas pisadas las sigue y se metía por un rinconcito del callejón que daba a otro callejón sin salida. Cuando él da vuelta, se da cuenta que hay un brillo ahí en la Beta, ¿no? Él apaga su linterna hace rato y cuando mira por esa abertura, lo que vio es alucinante, ¿ah? Se dice que estaba el dicho ingeniero, pero no tenía los dos pies como una persona normal, sino tenía un solo pie. O sea, tenía una sola pierna y la única pierna que tenía era de gallina, como una especie de gallina. Y lo que después vio, o sea, eso sí de por sí eso ya no era pues lo suficientemente traumático. Decía que la pared de piedra se abría y comenzaba a botar rocas plateadas, que yo supongo que será plata, pues, ¿no? Era como si estuviera haciendo un pacto. Ahora, esa historia es bien común en los Andes. Había la historia de que los hacendados, previa a la reforma real del 69, los hacendados tenían muchos vínculos con las montañas. Decían que extraían minerales de las montañas gracias a que hacían pactos, ¿no? Con los entes que vivían ahí, y se cuenta mucho estas historias acerca de estos pactos que hay entre personas que quieren el tesoro de un cerro y el ente que vigila ese cerro, porque como ya conocerán quizás las personas que no viven en Perú o no saben mucho del Perú, en las épocas prehispánicas había mucho respeto a los cerros, se decía que el cerro tenía vida. Y esa es una idea que se mantiene hasta el día de hoy, ¿eh? El cerro tiene vida, el cerro tiene algún tipo de vida, incluso se le hace pago a los cerros y todo el asunto, ¿no? Y esa historia a mí sí siempre me dejó así, pues, ¿no? Perdóname que te detenga en un momento. Perdóname. Hay un asunto y hay unas preguntas siempre con respecto a esta diferencia entre los fantasmas y estas entidades que también tienen algo que ver con lo demoníaco, ¿no? Esta diferencia entre, cuando hablamos de la leyenda como tal, ¿no? Del ser que tiene patas de gallina, de la pata sola, del moán, de la candileja, o alguna de sus variantes, y el fantasma, justamente, que está de una persona, que aparece de alguna persona, o la entidad viva de la naturaleza, que también tiene que ver con estos temas o con este asunto, Merlín. Entonces, justamente, hay tendencias a creer o a clasificar, pero decimos nosotros, ¿son la misma cosa? ¿Siguen siendo fantasmas o son entidades aparte o diferentes de los fantasmas? Por ejemplo, en este momento, ahorita Merlín parece una entidad en sí mismo, porque está tan oscuro que parece, o sea, es una cabeza flotante en un espacio. O sea, eres solamente una cabeza en este momento. Acá estoy, sale mi polito de Jurassic Park todavía aquí, ahí, así que...
Estoy completo, por si acaso, estoy vivo todavía, estoy vivo. Ok, estás con nosotros. Estoy con ustedes todavía en materia. Dije, en una de esas, de todo lo que ha pasado en este programa, en una de esas suceden Capaz ahí cosas. llega la noticia, ¿no? Ahorita cierran el programa, ahí sale en mi Facebook un lazo negro, ¿no? Ahí, ¿no? Murió hace 2 días, va a decir ahí, ¿no? No, yo estoy acá completo todavía. Deportivos Berlín. No nos hagas esto. Eres el Solo oímos su productor. cabeza. Eh, Quería comentar algo que dijo Isa con respecto a esto de acá, ¿no? Yo un tiempo tenía mucho miedo de estar aquí, porque como yo les había comentado, quizás a veces cuando hablamos después de las entrevistas, no conversamos ahí del programa, aquí en esta parte donde yo vivo es el distrito de Villa El Salvador, ¿ya? Toda esta zona de aquí donde yo vivo, que es cerca al santuario de Pachacamac, porque yo literalmente saco la cabeza y veo el santuario de Pachacamac aquí saliendo nada más. El santuario de Pachacamac es uno de los lugares en los cuales hubo gran cantidad de sacrificios humanos, ¿no? Cantidad gigantesca. Y estamos hablando del año 400 después de Cristo que se crea. O sea, tenemos una cantidad gigante. El dato de 400 después de Cristo es la misma página web oficial del santuario, por si acaso. Entonces, Ven, pero los sí. sacrificios humanos tienen que ver con sacrificios que se llevaron a cabo de parte de los españoles hacia los indígenas o No, hacían parte de mucho antes ya una de las cosas que requería el oráculo era justamente el tema de sacrificios animales, sacrificios humanos, muy aparte de que en estas zonas también se realizan pues guerras entre encomenderos, ¿no? Acá el encomendero Aníbal Ordóñez, creo que si no me equivoco que se llama, el que tuvo la zona de Pachacamac, que entró en guerra con los demás, estuvo la rebelión de Manco Inca también en esta zona, después estuvo pues, el enfrentamiento o el avance de los chilenos también por esta zona durante la guerra del 79. O sea, este lugar es este campo de batalla, es un battlefield literalmente aquí donde estamos ahorita. Y lo que siempre he escuchado, y he escuchado con vecinos, con amigos, es que por acá siempre pasan cosas raras. Quisiera hacer una historia cortita nomás para no robar el tiempo también a los demás, porque ya le dije, cuando me das cuerda ya no me paras, no me paran, por favor, tengo que poner bozal acá. En un directo que yo hice, me acuerdo en mi página de la Biblioteca de Merlín, que pueden seguirla, la Biblioteca de Merlín, atrás, en la parte de aquí, no sé si se ve mi dedo que ya es oscuro de por sí. Toma valor, Javier. En esa parte de aquí atrás, ahí es la biblioteca, ahí está la zona de la biblioteca, que es donde grabo también los videos. En un directo que hice, esa parte de allá se prendió una luz. Ahora, quien me diga, no, es que es la luz del foco, del fondo, o es la luz ahí que se ve al fondo, ¿no? De los postes. Si se dan cuenta, la luz del fondo tiene efectos residuales, o sea, es un brillo y al costado hay un halo. La luz que se prendió ese día es cuadrada, es como si fuera un LED cuadrado. Ya, no hay forma de que en ese lugar se haya prendido una luz tan potente y que no deje zonas residuales. Y yo no tengo un LED en esa parte. Y eso también se le añade pues que gran parte, a mí me gusta bastante llenar de cuadros mi casa, soy fanático del arte. Y en la parte del fondo de la biblioteca tengo un cuadro que compré en lo que se llama una cachina. No sé si ustedes conocen con el mismo nombre de cachinas. Acá le decimos de los lugares donde venden objetos de segunda mano. No sé cómo le dirán en sus países, pero cachina, mercado de pulgas, mercadillos, debe tener alguna denominación equivalente, ¿no? Ahí me compré un cuadro que comenzaba a golpear, o sea, como si alguien estuviera literalmente tocando, ¿no? Y eso me comenzó pues a traumar por los primeros meses que estuve ahí, que estuve aquí, y después ya me tuve que acostumbrar. Actualmente ya no hace ningún sonido, ¿ya? Pero cada cierto tiempo siempre por aquí pasa algo raro, algo extraño, ¿no? Y como le digo, bueno, yo he tratado de ver, ¿no? He tratado de ver qué pasa, pues, ¿no? ¿Qué hubo aquí antes? Y me topé con esos datitos históricos perturbadores, como dice Dross, ¿no? Perturbadores ahí, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Rodrigo, cerca de donde tú estás, ¿no ocurren este tipo de cosas? O sea, ¿solamente es la zona de Merlín? ¿O también en donde tú estás pasa? Bueno, la verdad que en este tiempo ahora no como Merlín han tenido esas experiencias, pero sí de niño yo podría incluso jurar que yo escuché voces de personas mientras yo estaba solo en mi casa y hacían bulla, o sea, entraban en el otro cuarto, caminaban, o sea, como una persona normal, y cuando yo entré ahí no había nadie. Entonces es una experiencia que tengo grabada cuando era muy niño, por eso no me gustaba quedarme solo en casa,
porque cualquier ruido que escuchabas sí era eso, probablemente, no lo sé, porque ni animales teníamos en la casa y quizá la psicología sea, ¿no? Probablemente, no lo sé. También yo sé de algunas historias, como por ejemplo, hablando esto de las carreteras, que cuentan los camioneros mismos, ¿no? Estas personas que llevan mercancía, pues toda la noche, manejan largas horas y descansan donde les caiga el sueño. Y pues se cuenta que ellos se duermen en un descampado, básicamente, en un lugar donde no hay nada, ¿no? Ahí se acomodan, aparcan el tráiler y bueno, se cuenta que ellos pues escuchan muchas voces, gente que les toca la ventanita de su carro, y entonces por ahí también podríamos asociarlo, ¿no? Como gente que ha muerto de una manera, diríamos, muy violenta y que trata de comunicarse, probablemente, no sé, quizá vengarse, matar a alguien, ¿no? Entonces, porque incluso cuentan que, por ejemplo, en esas zonas si hace mucho frío, se empieza a llenar diríamos, de vapor todo interiormente, entonces ven como unas huellas de mano ponen en su ventana, ¿no? Entonces es como para que cualquier persona le escarapele, ¿no? La piel se le escarapele porque a las 2 de la mañana, imagínate, ¿no? Que te pasa eso, es horrible, ¿no? Claro que sí. Voy a unir unas preguntas del público y justamente es por algo que acabas de decir, Rodrigo, y es los fantasmas. ¿Pertenecen a nuestro mundo interior? ¿Son algo así como nuestros demonios o hacen parte de la vida del mundo exterior? Rodrigo. Wow, yo creo que es una pregunta muy, muy ambigua, difícil de explicar. Como ya te decía, hay gente que es muy incrédula de estos temas, ¿cierto? Ahora estamos en una sociedad de la comunicación que es muy avanzada y donde fácilmente nos pueden engañar con un fake, como dicen, por algún fantasma que hayan visto. Ustedes pueden ver en Facebook, abunda eso, canales paranormales y todo eso. Pero también está al lado de lo que uno mismo se sugestiona, ¿cierto? Lo que uno se sugestiona, traumáticas probablemente, y que la asocia con eso y que estas cosas, probablemente. Yo pienso que es eso, ¿no? Por un lado es eso, pero por otro lado también yo creo sí que existe esa energía está ahí, que por ejemplo puede revelarse por sueños, porque probablemente seguro a alguno de ustedes, no sé si les habrá pasado, que cuando un familiar ha fallecido, sí. se le presenta en sueños a esa persona, ¿cierto? Le avisa Sí. algo. Recordemos, por ejemplo, la historia también que William Shakespeare llevó, ¿cierto? En Hamlet, ahí está, le avisa, el fantasma le avisa qué es lo que debe hacer al personaje para que pueda vengarse, ¿cierto? Entonces, es una suerte de premonición, podemos decir. En ese caso serían los fantasmas buenos. De aviso, de confort o de prevención, sí. Ajá, sí, de todas maneras, de que debes salir de ese lugar. Incluso también hay a los fantasmas que te avisan, por ejemplo, la creencia de que han escondido un tesoro o un objeto apreciado. Claro. Los fantasmas. Claro, sí, que tú tienes que ir. Sí, claro. Entonces es un universo muy, muy, muy interesante esto, ¿no? Explorar esto es muy, muy interesante. Y creo que también sí, pues, ¿no? Dependiendo del estado psicológico de la persona, creo que se podría hablar de eso, ¿no? De la existencia o no de fantasmas. Obviamente alguien que ha sufrido trastornos, yo creo que difícilmente tú le creerías, ¿no? Una de estas experiencias, ¿no? Pero una persona normal, creo que sí. Por otro lado, quizá está la creencia también de que tú mueres, por ejemplo, ¿no? He leído eso, ¿no? Esa historia, ese círculo, que por ejemplo cuando tú falleces, ingresas a un túnel, ¿cierto? Ingresas a un túnel oscuro, etcétera, y tú sales otra vez a otro mundo, probablemente naciendo, ¿no? Por eso es que naces con dolor y todo eso, no naces con sangre, con mucho dolor, ¿cierto? Entonces, quizá podría ser esa teoría, ¿no? De que damos vueltas y vueltas, estamos en este espacio
y que podemos ser otras vidas probablemente, ¿no? Y ahí, bueno, estaríamos entrando un poco a la reencarnación, quizás, De ¿no? la reencarnación, de Otro los, tema ya, justamente ¿no? también un poco tiene que ver algo con los desdoblamientos, pero no sé Claro. si Isa y Omerdín, ¿qué opinan? Pero hay algo que a mí a veces me pone a dudar muchísimo y es aquello de las manifestaciones colectivas. De repente si Merdín me dice, yo vi un fantasma, uno dice, wow, pero yo vi un fantasma en la cueva de algún lugar y bueno, uno dice, bueno, Merlín, tal vez estabas en un caso de psicosis, tenías algún tipo de miedo, pero de repente viene Isa también y me dice, yo también estuve y se me manifestó, y luego Rodrigo también me dice, también estuve y también lo vi, o también viví algo raro o extraño. Sin embargo, también ha pasado que se presenta ante grupos de personas, ¿no? Y más allá de las manifestaciones psicológicas, hay un asunto, y sigo insistiendo en esto, en cuanto a los fantasmas, y es que eh, podemos explicarlas, pero al mismo tiempo no podemos explicarlas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando todos hemos visto el fantasma? Exacto, exacto. Isa, En mi caso yo considero, creo que no son tan frecuentes de que un grupo lo vea al mismo tiempo, pero yo me imagino que tiene que ver con una cuestión de percepción. Me parece que no todas las personas tienen la misma percepción para este tipo de fenómenos. Sin embargo, hay lugares, por ejemplo, que son muy representativos y que mucha gente está de acuerdo con que en ese lugar algo pasa. Una casa, algún hospital, en México, el Archivo General de la Nación está en un edificio que es el Palacio de Lecumberri. Y ese lugar ha pasado muchísimas cosas. Fue una prisión, de hecho. Y cuando los que estudiamos historia teníamos que ir al archivo, todos sentíamos algo raro. La verdad es que teníamos ganas de salir corriendo. O sea, llegábamos, hacíamos lo nuestro y salíamos porque no nos gustaba estar ahí. O sea, había algo que no nos gustaba de ese lugar. Entonces, si mucha gente estaba de acuerdo en eso, puede que no fuera que viéramos una forma o escucháramos una voz, pero había algo como que en la espalda te hacía sentir algo extraño. espinitas. Sí, o sea, como que querías no quedarte ahí. Entonces, puede que no sea una cuestión colectiva, pero sí me parece demasiada casualidad que muchos de los que estábamos ahí trabajando o estudiando no queríamos estar ahí en realidad. Yo iba a decir hace un momento que yo nunca había tenido una manifestación paranormal, pero ahora que lo mencionas también, aquí hay un museo que antes fue el Museo Nacional, que antes fue un panóptico, una prisión, y arriba del museo están las cárceles. Se conservan las cárceles junto con los rayones que hacían en la pared los presos. Y pues allí obviamente para la época de antes de la independencia murió muchísima gente. Y hay algo que me pasa allá y hay algo que me pasó también en una iglesia de Pereira, que no recuerdo el nombre, pero sé que está en la plaza principal de Pereira, que tiene unos sótanos en donde hay osarios. 2 veces me ha ocurrido algo bastante interesante para mí, y es cuando yo sufro de agotamiento extremo, bueno, extremo no, de bastante agotamiento, me duele la espalda, me duele la cabeza y me entra un sueño que no me deja hacer nada. Cuando estaba o cuando he estado en el Museo Nacional, justamente en la parte de arriba, me entra esta sensación de cansancio y este dolor de espalda, y lo viví mucho más fuerte en esta iglesia de Pereira. Estábamos de paseo con la familia, nos habíamos acostado temprano, vamos temprano a la iglesia, la tradición de ir a un pueblo, conocerlo y estar en la misa, bajo a la catacumba y de un momento mis energías se caen totalmente. Es como si no hubiera dormido en toda la noche, es como si hubiera estado sometido a un régimen de ejercicios bastante fuertes. Y es justamente una de las manifestaciones de las que decimos y de las que quisiera hablar después de la pausa comercial, y es estas experiencias que ustedes hayan tenido con el mundo paranormal. Por el momento, agradecemos a todas las personas que nos han estado viendo, que nos han estado siguiendo, que han estado aguantando y soportando estos diálogos sobre fantasmas. Pedirles que le den un gran like al en vivo, un gran like a la página, que nos sigan y que nos apoyen en Patreon. En un momento regresamos. Vale. Ok.
nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Quiero iniciar con un aporte que hace Gerardo Espinosa y dice: sigo sosteniendo que la naturaleza de estos fenómenos son de origen extraterrestre y o proveniente de una cultura. Me explico. La causística es repetitiva y cumple patrones. Algo que encaja en definición de un ritual. Algo viene, repite un fenómeno y desaparece en toda cultura y época. Pero solo explicaría una parte de estos. Los demás se explican por pareidolia, hongos en el aire o corrientes magnéticas. Ese es uno de los aportes bastante interesante de Gerardo. Pero antes de pasar a las preguntas del público, quisiera preguntar sobre aquellas experiencias paranormales que ustedes han tenido. Ok. ¿Puede ser Rodrigo? ¿Ah? Ya. Ah, Ya, sí, bueno. dale, Rodrigo, dale. A ver. Bueno, ya les había dicho eso que me pasó en cuando era niño, ¿no? Esos sonidos extraños que todos mis padres habían salido, yo me quedé en mi casa y jugando en mi cuarto y bueno, escuché cómo abrían la puerta del segundo piso y cómo ingresaban unos pasos y empezaban a caminar y hasta incluso se escuchaban voces, ¿no? Voces de adultos y yo jamás había, diríamos, yo estaba ya totalmente asustado porque bueno, no sabía qué era, ¿no? Duró un par de minutos y después ingresé y no había nada y eso fue algo quizá muy perturbador, que ya después de tiempo lo logré superar. Y después algunos sueños que tuve que, no sé, parecían tan reales como que una energía, diríamos, intenta aplastarte y tú sientes esa carga, ese peso emocional, quieres gritar, pero no puedes, intentas moverte, no puedes hacerlo. Quizá podría lindar con eso, ¿no? Probablemente. Y también quisiera agregar un poco de aquellos fantasmas que, por ejemplo, mueven tus cosas. No sé si ustedes creen en eso, que tú buscas algo que estaba ahí tan cerca a ti y de repente no lo encuentras y está muy escondido. No sé si se podría explicar eso, que es fantasmas burlones, si le podríamos llamar, o que algunos llaman ya el poltergeist, ¿no? Que está ligado al poltergeist, claro, que es ya algo ya mucho más violento, ¿no? Que te lanzan los objetos. O el duende, ¿no? También le atribuyen o el eso. duende, sí. Claro, el duende, ¿no? Y eso, ¿no? Eso sí, también me estaba olvidando algo más que podría agregar quizá de los objetos. En la literatura también se ha representado eso, ¿no? Por ejemplo, bien sabemos que Guy de Maupassant fue uno de los grandes representantes de estas historias de terror. Está el texto El Orla, y también un cuento que se llama ¿Quién sabe?, ¿no? Donde se habla un poco del poltergeist, como un fantasma mueve sus cosas al personaje principal, lo lleva de un lugar a otro, y al final el personaje termina trastornado, ¿no? Bien, ese sería mi aporte, y ahí un poco más puedo comentar en el transcurso ya de la charla. Gracias. Vale, Gerardo. Merlín, tu experiencia.
A ver, mi experiencia, vamos a poner la voz de Dross para ese asunto. A ver, haciendo un eco de lo que había dicho Javier antes de reiniciar el programa de una manera recontra acelerada. Ahí, está el tema, ¿no? Ya, está bien, yo vi un fantasma, ¿no? Ya, normal. Todo el mundo tiene una historia de que ha visto un fantasma, ¿no? Muy Pero normal, sí. muy Sí. normal, Muy recontra normal. común, ¿no? Pero, Normalísimo, Merlín. ¿qué pasa cuando dos o más han visto lo mismo? Y esto es una cosa que a mí me pasó con un amigo y que justamente lo voy a enlazar esto con la secuencia de mi experiencia paranormal, con esta secuencia que estamos haciendo acá ahorita. Eh, un amigo, el cual conozco de varios años, que no puedo decir su nombre porque me ha dicho, cuenta la experiencia, pero no digas mi nombre porque si no me van a tomar por loco. Bueno, ya yo no me preocupo por lo que me tomarán a mí, ya, pero ya no importa. Ya te Me han acuerdo tomado que... por tantas veces que ya no te interesa. No, ya no, ya. No, lo que no te mata te hace más fuerte. Yo y a estas alturas creo que debo ser inmortal ya. Pero bueno, volviendo nuevamente acá al tema, ¿no? Me acuerdo que hace años, ¿no? En nuestros años de universidad, yo pasaba bastante tiempo en la casa de este amigo porque vive cerca a mí. Vive cerca de mi casa, ¿no? Y sí, nos reuníamos en las tardes, ¿no? A hacer hora, pues, viendo algunas cosas en YouTube, ¿no? Conversando, ¿no? Y bueno, en esas épocas teníamos, pues, éramos chibolos, habíamos tenido, pues, 23 años, 22 años, ¿no? Ahora ya somos treintones, ya. Bueno, entonces, me acuerdo que una tarde así común y corriente, entramos a la hora de los WhatsApps, pues, ¿no? Recuerda que esos años todavía recién estaba apareciendo el WhatsApp y para nosotros era una novedad, ¿no? Y justo en esas ocasiones, como ya cada uno tenía su pareja en ese momento, estábamos pues respondiendo, ¿no? La clásica, ¿no? Estás con tu pata, has estado toda la tarde, no le has respondido a la enamorada, al enamorado, ya tiene que haber una hora en la cual tienes que actualizar tu situación, ¿no? Y yo me acuerdo que le decimos, oye, hay que responderles porque después vamos a jugar en el Play, ¿no? Y ahí vamos a desconectar otras 3 horas de la realidad. Entonces comenzamos a responder los WhatsApps. Y yo me acuerdo que en una de esas comenzamos a mandar audios. Comenzamos a mandarle audios. Eh, entonces mandábamos un audio, otro audio. Y en una de esas, su enamorada, la enamorada de él, le dice, ¿con quién están ahí en la casa? ¿Y nosotros qué? Ese día debo aclarar que estábamos los dos solos, que no se piense mal, hay una explicación para eso, pero estábamos los dos solos Ahora en su existen casa. fantasmas, ¿no? Pero hasta ese Fantasma. momento creíamos que estábamos solos. Entonces, nos dice, ¿no? ¿Quién está ahí con ustedes? Y nosotros nos miramos, nadie, no está nadie, ¿no? O sea, éramos los dos simplemente los que estábamos ahí, en la sala. Y dice, no, están con alguien, hay una persona más ahí, hay una chica. Y yo, ¿qué? Ya, quisiéramos, no, pero no hay nadie acá, decimos, absolutamente nadie. Y me dice, ¿cómo que no? Escucha tu audio, me dice. Y ese rato reproducimos nuestro propio audio. Y cuando reproducimos era un audio de 30 segundos, medianamente largo. Esos que ya nadie quiere escuchar, ¿no? Pero que ya 30 segundos dicen, no, bueno, ya vamos a escuchar nuestro propio audio. Y empezamos a escuchar el audio y faltando unos 5 segundos para que acabe este audio, se escucha la voz de una chica, pero así, bien nítido. O sea, no estamos hablando de que había una chica que estaba pues en la casa del costado o al frente, en la calle. O sea, literalmente se escuchaba al mismo nivel de cómo nosotros estábamos hablando en el celular. O sea, tuvo que haber estado al costado de nosotros. No recuerdo bien qué dijo, pero fue algo así como que ya váyanse, una cosa así, como que nos quiso votar. Y me acuerdo que ese rato la reacción que tuvimos fue, no, al diablo, no, vamos, hay que hacerle caso, ¿no? Capaz es la primera dueña, ¿no? Hay que hacerle caso. Me acuerdo, no, o sea, no puedes discutir con un fantasma, ¿no? O sea, no hay diplomacia para un fantasma, ¿no? Y me acuerdo que ese rato lo que hicimos fue volamos al techo, literalmente salimos. O sea, no sé por qué nos dio miedo salir a la calle. Subimos al techo y nos quedamos en el techo hasta la noche. Teníamos miedo de bajar. Literalmente tuvimos que esperar hasta que venga su mamá. No. La mamá siempre te va a salvar en cualquier época de tu vida, pues, ¿no? Tuvimos que esperar hasta que venga su mamá, abra la puerta y le dijimos, señora, ¿hay alguien en la casa? No, no hay nadie, baje, ¿no? Ahí le contamos, no nos creyó, pese a que le mostramos el audio, no, debe ser la vecina. Pero, o sea, la voz era extremadamente nítida.
Después de varios años, justamente hace unos meses, volvimos a hablar del asunto, güey, con este amigo. Y lo que él me dijo, estuvimos alejados un tiempo por circunstancias X, ¿ya? Pero volvimos a conversar y yo le pregunté, oye, ¿y qué fue eso? Le digo. Y me dice, más de una vez he escuchado de que parece que hubiera alguien, una presencia femenina en el cuarto. Pero me dice, ¿sabes qué? No me da miedo, me dice. O sea, no me asusta. La primera vez sí nos asustó, la segunda, después cuando volví a escuchar ya no me asustaba. No sé por qué siento que es que no es maligno. Y literalmente hasta ahora está conviviendo con un fantasma en su casa, pues, ¿no? No sé, familia recontra disfuncional para meter un fantasma más, pero hay esa anécdota, ¿no? Y sí, eso yo puedo dar fe, que ambos escuchamos el audio. Para quien me pide el audio, ese audio fue del 2012, 2013, y ya hasta esa época pues ya hemos pasado como 3 celulares, ya obviamente en el camino se van borrando cosas, pero o sea, nos dejó así helados, no había manera de explicar eso en ese momento, ¿no? Yo creo que al fantasma le gustó el ambiente y se quedó. Yo creo que quería jugar un poco ahí con ellos. Y justamente hay un tema que no sé si alcanzamos a tratar o queda para otro programa sobre fantasmas, es este asunto de la comunicación, ¿no? De las psicofonías. Claro. Quiero que escuchen esto también, y es Haxor Ernest nos dice lo siguiente: para explicar y empezar a entender el fenómeno de los fantasmas, se debe entender que la muerte no es lo que llaman la mayoría, el final. Una ley universal de ese universo, una redundancia, valga la redundancia, perdón, es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los humanos no somos especiales, o sea, no somos la excepción a la regla. Volviendo al tema, el fenómeno de fantasmas es precisamente eso. Un humano también se aplica a otros seres vivos en otro estado de energía, en otros estados de la materia. Es una explicación que Haxor Ernest nos explica o nos regala para este tema de los fantasmas. Y justamente él toca este tema de los animales, es una de las preguntas del público. ¿Los animales también pueden ser fantasmas, Rodrigo? Bueno, claro que sí. Un poco hablando de esa creencia, ¿cierto? De que algunas personas de repente, sí, algunas creencias, ¿no? Por ejemplo, existe una creencia llamada la metempsicosis. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de eso, de que La reencarnación uno tiene que juzgar, Ah, claro, reencarnas como un animal según el grado de lo que has aportado y quizá puede ser por ahí por algunas manifestaciones, ¿no? Que sea, también recordemos una novela de Stephen King, ¿no? Cementerio de Animales. También habla de animales fantasmas, ¿no? Que vuelven, ¿no? A la vida, que traen eso. Yo pienso que sí, por ejemplo, está asociado mucho a la malignidad al gato, ¿cierto? Al gato negro está asociado a la malignidad y a veces incluso sale el mismo gato quejándose de por qué le decimos que él trae la mala suerte o es maligno, diabólico, ¿no? ¿Qué culpa tiene el gato negro? Sea una asociación de la gente que le da. También las gallinas, porque como habíamos hablado hace poco, está ligada al demonio, el que tiene patas de gallina, de cabra o de chivo también, son animales que están ligados. Los puercos también probablemente estarían ligados a eso. Y los búhos también. Los búhos, el mal agüero de los búhos, que anuncian también tragedias, ¿no? Los animales que anuncian tragedias, los mismos perros, ¿cierto? Por ejemplo, se tiene la creencia de que las almas cuando tienen que pasar diríamos, al cielo, si se quiere llamar así, si es que se da esa concepción, hay un río, ¿ya? Hay un río muy grande y tú no puedes pasar ese río si es que un perro no te ayuda. Entonces los perros son como mediadores de eso, ellos te ayudan a cruzar ese río. Entonces por eso dicen que tú tienes que cuidar bien a los perros, tratarlos bien, porque ellos son los mediadores entre el mundo y el mundo pues de paraíso, ¿no? Si se quiere llamar así, ¿no? Podría ser así, ¿no? Esa sería mi concepción, ¿no? Y un poco también dejarles la pregunta sobre las invocaciones a las almas. Los juegos diabólicos, la Ouija, por ejemplo, ¿cierto? Que
muchos jóvenes en los años en que estaba de moda llamaban a estas entidades y se han visto casos donde las personas se han vuelto locas porque estos seres pues efectivamente han obrado de manera negativa en ellos, ¿no? No sé, quizá podrían hablar un poco sobre lo eso que yo también, decía ¿no? anteriormente, locuras colectivas, ¿no? Algo que le ocurre Claro, a varias personas al mismo tiempo, Rodrigo. sí. Sí, eso de la invocación, por ejemplo, de las ouijas, ¿no? Y otros juegos diabólicos que hay, que se han visto casos donde la gente ha terminado babeando o loca. Incluso, por ejemplo, es el caso de que también conocí el caso de una persona que vivía en un cuarto y que decía, nos decía literalmente, ¿no? Que un fantasma le acosaba a esa persona. ¿Por qué? Porque sentía que alguien le estaba mirando que estaba detrás de ella. O sea, sentía esa presencia, que alguien movía las cosas. Cuando se dormía tampoco no tenía problemas, diríamos, tenía muchos problemas de dormir porque no podía dormir de noche porque el fantasma justo llegaba a esa hora y toda la noche le fastidiaba. Se sentaba, sentía el peso del fantasma en la cama, ¿ya? Entonces, imagínense, podría asociarse de repente a una persona que haya muerto ahí recientemente y que haya sido mala, no sé, o ha vivido en ese lugar y que, bueno, pues por molestar también puede ser, no lo sé. Tendríamos que ver esas explicaciones, ¿no? Sí. Ahora, tú tocaste un tema bastante interesante y que tiene que ver con una de las preguntas del público, de por qué los fantasmas se manifiestan de noche. O sea, por qué es como la hora de su manifestación. Digo, yo sé que no en todos los casos, pero tiende a ser una constante. Ahora, por ejemplo, ahorita tú comentaste que no la dejaba dormir, que se presentaba de noche. Por ejemplo, ¿tú a qué crees que se debe esto? Que sea de noche. Yo creo que esa cuestión es la dualidad, ¿no? El bien representa la claridad, probablemente el mal suele estar asociado a lo oscuro, a lo negro. En la noche también se suele hablar de que son momentos propicios para que salgan los fantasmas, puesto que la mayoría de personas no está, bueno, o está durmiendo en todo caso, ¿cierto? Y es el momento exacto para que estos puedan salir, puedan avanzar, puedan desplazarse por el mundo, manifestarse. Y yo creo que es eso, ¿no? Básicamente eso es el hábitat, el entorno ideal, aunque, bueno, no he leído ningún estudio que nos explique, ¿no? Necesariamente de la noche, cómo se considera. Esa sería mi respuesta. Okay. Yo quiero aprovechar un momentico para mandarle un saludo a Andrés Nervi y a Haxor Ernest, que han dado un debate bastante interesante en el chat de este grupo, y decirles que justamente es la idea, mientras que aquí se discuten unas cosas, también es bastante importante que ustedes las vayan discutiendo justamente en el chat. Hay una pregunta también que dice, ¿por qué los fantasmas cuando hablan lo hacen en nuestro mismo idioma? ¿Será nuestra psiqui? ¿O será que la energía, pregunto yo también, será que la energía también tiene la capacidad de hacernos, trasciende todos los idiomas y lo podemos interpretar bajo nuestra misma concepción del lenguaje? Merlin, ¿qué opinas al respecto? Con respecto al lenguaje, yo creo que en ese sentido, ¿no? Sería algo más relacionado a la psique, ¿no? A la capacidad de comprender algo, a la capacidad de entender algo, ¿no? Por ejemplo, suponiendo, ¿no? Vamos a suponer que este fantasma, ¿no? Que se presentó en WhatsApp ese año en el audio, sea pues de las épocas prehispánicas, suponiendo, ¿no? De antes de la conquista, ¿no? O incluso ya que sea de las épocas de las guerras de los encomenderos, pues, porque este amigo que te digo vive también cerca del santuario de Pachacamac. O sea, no tendría que hablar el mismo castellano que hablamos nosotros, ¿no? Porque quien ha llevado paleografía, Isa debe saber, Isa, la paleografía, el castellano del siglo XVI es completamente distinto al castellano de la actualidad. Entonces, si es que fuera ese el caso, no tendríamos que entenderlo, ¿no? Porque no todos sabemos aquí qué es paleografía, chicos. Perdón. Dentro de la... No, sí, tiene razón. Dentro de Empiezan a hablar entre antropólogos, historiadores. No. Ahí dice, sí, ahí cometí una pequeña patinada. Dentro de la carrera de historia hay una rama de estudio que es la paleografía,
que se encarga de estudiar la escritura antigua, y ahí te das cuenta pues que de la evolución del lenguaje, ¿no? Y va a sonar bien raro que relacione paleografía con fantasmas, ¿ya? Pero, o sea, de alguna manera, o sea, si es que estamos hablando de que el fantasma es un remanente de una persona que ha existido en tiempos anteriores, tendría que conservar también sus variantes lingüísticas del momento, ¿no? Pero por alguna razón, siempre lo sentimos en el mismo idioma, ¿no? Lo sentimos en consonancia con lo que nosotros estamos dispuestos a entender, ¿no? Entonces, bajo esa idea, yo creo que sería más un fenómeno de psique, ¿no? Un fenómeno de interpretación muy interna, ¿no? Y bueno, eso de... justamente es otra de las cosas que caracteriza bastante al tema de los fantasmas, ¿no? Que tienen una manera de comunicarse muy efectiva con la persona a la cual se quieren contactar, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos en la Ouija, ¿no? Ya que estaban mencionando. Y vi una pregunta bien interesante, que no la habían leído, pero ya aprovecho para leerla yo. Por ahí lo encontré, acerca, que mencionaba algo de la Virgen de Fátima. Si se podía considerar, el contacto con las vírgenes como un contacto con fantasmas. No sé si es que puede ir producción, bueno, yo soy productor, pero por ahí si es que pueden encontrar la pregunta, pero había una pregunta acerca de eso, ¿no? Y es que realmente en algunos casos, por ejemplo, estas revelaciones que tienen algunas personas con vínculos religiosos muy fuertes, ¿no? Con los santos, en algún modo, de alguna manera, termina siendo pues comunicación con un fantasma, ¿no? Solamente que en este caso, este fantasma está revestido de un halo de santidad, ¿no? Y termina siendo un fenómeno similar. En todo caso, fuera del asunto netamente religioso, un contacto con algo que ya deja de existir termina siendo pues un contacto con un fantasma, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor ya ha sucedido, ha pasado, ¿no? Pero bueno, son cosas que lamentablemente nunca vamos a terminar de saber ni de confirmar, ¿no? Así que bueno, ese creo que podría ser mi pequeño aporte, ¿no? De hecho, Merlín, estoy viendo las preguntas y yo no la encuentro, entonces yo creo que algún fantasma se comunicó directamente contigo algo. Porque no está. No, después lo busco, no voy a parar hasta encontrarlo, ¿eh? Dale, Merlín. Bueno, pero yo quería apuntar ahí sobre la Ouija que nos hace Paola Medina Barón, que le mandamos un saludo desde aquí, desde Relatos Increíbles, y es algo sobre la Ouija, ¿no? Que en algún momento fue un juego que... Ay, Rodrigo, perdóname, Rodrigo, creo que querías comentar algo, lo siento, dime. Sí, solamente quería un poco de eso agregando. Quería hablar sobre mediums, de personas que tienen esa capacidad de comunicarse con estos seres y que escuchan lo que les dicen. No sé en qué medida también de repente se puede relacionar con eso, ¿no? Con el don que tienen estas personas para comunicarse con estos seres, ¿no? Y te dan mensajes, ¿no? Con los familiares, tu familiar está bien o quiere que tú hagas esto, que cumplas con este pendiente que le faltaba a este familiar para que se vaya en paz, ¿no? Algo así quizá, ¿no? Ese era mi comentario, gracias. Justamente había una pregunta sobre esto, solo que ya el tiempo nos apremia y no lo alcanzamos a hacer, pero este contacto, esta capacidad de algunas personas para comunicarse con los fantasmas, ¿no? Algunos son más sensibles que otros. Justamente yo comentaba, siempre me ha dado curiosidad de esas personas que dicen poder comunicarse con fantasmas, pero también amigos que los han sentido y que los han vivido, y yo solamente he vivido un par de experiencias en ciertos lugares específicos que no he podido explicar, pero que mis bajonazos de energía han sido bastante comprobables para mí, bastante sentidos para mí. Justamente Eli Jiménez nos pregunta, hace una pregunta que es bastante interesante y que creo que yo y muchas personas nos las hemos hecho en algún momento de nuestra vida, ¿no? De noche nuestros sentidos están más alertas. ¿Por qué disminuye el ruido del entorno, no? Sin embargo, sí siento, yo que soy un trasnochador, o que lo era hace un tiempo, siempre mis horas de estudio y de lectura se activan después de las 10 de la noche, mis ideas fluyen a cabalidad después de las 10 de la noche pero también los ruidos se apagan, los ruidos del día se apagan, y esta bulla que hace la noche
que hace el día, perdón, tal vez permite que escuchemos cosas que el ruido del día no nos permite escuchar. Tendría Pero mucho quisiera sentido. saber, Sí. sí, quisiera saber qué opinan ustedes al respecto, chicos. No sé si Merlín. Sí, algo breve nomás para ir ya cerrando esta parte. Eh, Definitivamente la noche es, creo yo, ¿no? Bajo alguna manera, el momento en el cual los sentidos están más agudizados porque es cuando ya no estás atento a tantas cosas que estás en el Ujú. día entero, pues no prestando la atención. Es como, por ejemplo, cuando ya estás con la vista mirado hacia el cuarto, hacia tu cuarto en una oscuridad total y te vas dando cuenta que percibes detalles que no percibías anteriormente cuando ya estás un buen tiempo mirando en la oscuridad. ¿No? Ahorita estoy en la oscuridad, por ejemplo, ahorita puedo ver algunos detalles acá. Pero si me prenden la luz de inmediato, pues la luz en vez de iluminarme me ciega, ¿no? Entonces, estar de alguna manera en el reposo de la noche, aparte que es donde la gente ya no tiene mayor actividad, no está el vecino pesado taladrando, ¿no? Ahí haciendo bulla, los chicos en la otra casa. Entonces, de alguna otra manera despierta esa sensibilidad y le prestamos atención a estas cosas Ujú. que nos puedan parecer extrañas, ¿no? Y justamente hablando de eso, no creo que sea tan descabellado, no creo que sea tan descabellado el hecho de que se pueda percibir algo ahí. ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, como en el caso de... No sé si han escuchado este experimento que se hizo en internet de la cámara acústica, que cuando te encierran más de 5 minutos en esta cámara acústica completa, comienzas a escuchar los sonidos de tu cuerpo. Mm. Porque el oído está tan relajado que comienzas a percibir los sonidos de tu propio cuerpo y eso te comienza a perturbar. Y es muy similar a este experimento que, no sé si habrán escuchado ese juego de Bloody Mary, que es mirar al Ujú. espejo y decir Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, ¿no? Y tienes que estar mirando al espejo una cantidad de tiempo y después de un rato tu propia mente comienza a deformar tus rasgos, ¿no? Y comienza a añadirte cosas extrañas. Puede ser, creo yo, un efecto también de pareidolia, ¿no? Pero de hecho, hay bastantes personas que afirman, entre las cuales yo me puedo contar ahí también, en la que uno se despierta súbitamente a las 3 de la mañana o a las 3:30 de la mañana, ¿no? Entonces, puede haber cositas por ahí, ¿por qué no? ¿No? Vale, Rodrigo. Sí, yo pienso que no tanto están más activas, pero de manera inconsciente nosotros respondemos. Como había dicho usted, Merlin, te despiertas repentinamente y asustado, ¿cierto? Te despiertas así, sin alguna razón, quizás sea algo inconsciente que tú haces. Y como decía ese número también, quizá para poder de repente entenderlo, ¿no? Que a las 3:33 de la mañana las entidades suele abrirse el portal, eh, un portal cósmico donde aparecen estas entidades con mayor frecuencia. Bueno, se dice eso, ¿no? Yo leo muchas historias, muchas leyendas urbanas, esa teoría de que en ese momento es cuando, si uno quiere ver fantasmas o algo, es la hora más adecuada para hacerla. No, no sé. Ese sería mi... Vale. Quiero quedarme con esta reflexión y es tal vez nuestra capacidad con el otro mundo, con el más allá, haya estado siempre, pero los ruidos de nuestra ciudad, los ruidos de nuestra cotidianidad, e incluso los ruidos de nuestro propio pensamiento, nos interrumpen y nos hacen una especie de bloqueo e interferencia con esta capacidad, que tal vez sea natural, para comunicarnos con el otro mundo. Quiero mandarles un saludo de nuevo a todas las personas que han estado conectadas. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Este es un tema que, como ocurría con mis abuelos, podría extender hasta la madrugada hablando al respecto. Y pues quisiera pedir a cada uno de los participantes, porque Merlin ya está diciendo que los voté, pedir a cada uno de los participantes que hagan una invitación a leer, a leer nuestra revista de relatos increíbles, que van a encontrar relatos de este tipo, que seguramente tiene que ver con las experiencias personales de varios de los autores, y a seguir nuestra página. No sé si Merlin quiera comenzar haciendo los honores. Ajá. Bueno, como ya también hacía el Cherry en el video de YouTube, vuelvo a hacer el Cherry acá. Si quieres publicar tu libro, o mejor dicho, quieres incursionar en el área de la escritura, quieres tener pues experiencias paranormales, pero desde el área de la literatura, quieres tener pues esas experiencias extrañas de los cuentos fantásticos, eh,
compra la revista Relatos Increíbles que está en Patreon, tiene beneficios de todo nivel, es como un OnlyFans, pero versión literatura. Y tiene un montón de cositas que por ahí te van a gustar, te van a apasionar, y únete a esta gran familia, porque acá estamos en familia, estamos en grupo, estamos en el sueño de América Unida en este pequeño espacio aquí. Así que colaboren con Relatos Increíbles, sigan la página, sigan los en vivos de todos los viernes y apóyennos, que es lo que más importa en este país y en todos los países latinoamericanos en los cuales la cultura parece que poco a poco está desapareciendo, pero no, hay espacios de resistencia, hay espacios así como en Terminator, ¿no? De la resistencia ahí, ¿no? Ahí los nerds ahí tratando ahí de hacer que flote, pero no, yo mismo soy un nerd también. Entonces, vayan y suscríbanse a Relatos Increíbles, colaboren con el Patreon, y ese sería mi aporte final. ¿Rodrigo? Bueno, gracias por la entrevista a Isa y a Javier, y también a Marlene por la conversa, está muy interesante. Y bueno, colaboren con Relatos Increíbles, ¿no? Ahí está en Patreon, pueden colaborar, es una colaboración mínima y bueno, va a permitir eso, que el proyecto siga adelante, ¿no? Que es más transmisiones en vivo y dar más oportunidad a muchos escritores, noveles que quieren incursionar en este mundo, ¿no? Y quieren dar su propia visión de lo fantástico y hacerse un relato increíble, ¿no? Gracias y bueno, sigan viéndonos. Como dice Merlín, resistiendo siempre, soñando tener una América unida a través de relatos increíbles, a través de todos los relatos, dándole la oportunidad incluso a que muchos autores den su pie de inicio y, ¿por qué no?, tener a los próximos autores internacionales impulsados a través de nuestra revista Relatos Increíbles. Isa, faltas tú. Pues darles las gracias a Merlín, a Rodrigo por estar aquí en este programa. La verdad es que es un tema que da para muchísimo más y ahorita nos colgamos un poquitito de tiempo, no mucho, poquito, pero justo por eso, porque es un tema muy grande que puede dar para un montón de diversificaciones en muchos sentidos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, la verdad es que nos encanta tenerlos aquí, esperamos que pronto nos vuelvan a acompañar para un tema similar, para alguno distinto, y a todos los que nos están escuchando, no se olviden de apoyarnos en Patreon, de seguirlos en vivo, de darle like a la publicación, a darle like al en vivo, a la página, a los memes, a las convocatorias, a todo lo que aparezca ahí. Recibimos también sugerencias de programas que quieran ver. Estamos abiertos a lo que ustedes también nos estén sugiriendo. Queremos saber qué es lo que ustedes quieren ver. Somos todos oídos. Y también queremos recordarles que tenemos programa el siguiente viernes. Va a ser la presentación del libro de Miguel Huertas, Con el peso del acero. Y de hecho es un autor que comenzó también en Relatos Increíbles y que ahora ya tiene su libro. Entonces no se lo pierdan. Sí, y justo evolucionó en este espacio. Entonces, para todos los que quieran participar en Relatos, vamos a estar abriendo nuevas convocatorias. Estén al pendiente. De hecho, pronto vamos a sacar hasta un meme de que nos hemos tardado un poquito revisando los cuentos, pero porque llegaron una cantidad inmensa, llegaron como 300 cuentos, entonces, bueno, no leemos tan rápido y tenemos que analizar un montón de cosas para hacer la selección. Entonces, no se nos desesperen, estamos trabajando en eso a toda máquina. Para mí, un honor haber estado compartiendo con ustedes, Merlín y Rodrigo. Isa, como siempre, muchas gracias por tu compañía. Siempre le imprimes un nivel de energía bastante impresionante a este programa y estar compartiendo con ustedes cada una de las personas que estuvo viendo y siguiendo este live. Muchas gracias por seguirnos. Acuérdense, apóyennos en Patreon. Denle un gran like a esta transmisión. Lea nuestra revista y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos.